Responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 27 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Hoy se cumplen 12 años del cierre de Radio Caracas Televisión por órdenes del expresidente Hugo Chávez. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por la medida y ordenó la restitución de la señal por considerar como una restricción indirecta al ejercicio del derecho a libertad de expresión. Esta decisión, seguramente la señal, el RTV, Radio Caracas Radio, volverá al aire cuando regrese la democracia a Venezuela. Padres de pacientes del Hospital JM de Los Ríos, personal médico y organizaciones no gubernamentales protestaron por la ausencia de respuesta ante las condiciones del centro asistencial donde han fallecido 4 niños en los últimos días a la espera de un trasplante de médula. De esto hemos hablado en este espacio en varias oportunidades. Jennifer Guerrero, madre de Eric Altuve, niño que falleció el domingo en el hospital, pidió por el resto de los pequeñitos que quedan con vida y denunció que no hay medicamentos. Además, pidió ayuda para cancelar los gastos funerarios de su hijo. Recordar que la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación de acceso a medicinas, es un delito de lesa humanidad. También lo hemos comentado acá en este espacio. El doctor Unidades Urbina, exdirector del Hospital JM de Los Ríos, recordó que la crisis asistencial en Venezuela tiene al menos 5 años y nada tiene que ver con las sanciones de los Estados Unidos. Varios datos. Fedeagro estima que se necesitan $1.500 millones para retomar la producción de alimentos en nuestro país. Y en tanto, el Departamento de Estado norteamericano expresa sus reservas sobre los diálogos en Noruega. Hoy, Cuba advirtió que apoya esta iniciativa. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Se trata de Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludo a la audiencia también, aprovechando este momento tan importante de la nueva conexión de RCR. Un gusto estar contigo. Un gusto conversar con Tinedo. Mucho interés de conocer su opinión, su análisis y una reacción en torno a este nuevo aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión. Recordábamos con los amigos oyentes la decisión de la Corte Interamericana en 2015, condenando al Estado por esta medida y pidiendo se restablezca la señal. Te pediría una primera reacción sobre este tema. Bueno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una decisión, estuvo Radio Caracas Televisión como empresa litigando con el gobierno venezolano, con el Estado, durante 8 años. Luego de eso, un número superior a 8 de jueces internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que la razón jurídicamente la tenía RCTV. Por lo tanto, deberían nuevamente permitirle salir al aire por aquello de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la opinión. Sin embargo, el gobierno no ha tenido el acatamiento necesario para cumplir con esa sentencia, puesto que la sentencia es dada al Estado venezolano en su conjunto. El gobierno que venga después de este tendrá que cumplir esa sentencia y tendrá que estar nuevamente en el aire RCTV. Yo le pregunto a nuestro invitado, porque lo hemos hablado en otras oportunidades, el cierre de Radio Caracas Televisión en 2007 fue el inicio de esta política que el expresidente Chávez denominó como la hegemonía comunicacional
y que se ha traducido en el cierre de medios de comunicación radioeléctricos, pero también de todo tipo en nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, yo más que hegemonía comunicacional la llamaría anomalía comunicacional, porque en la medida en que se agregan a los medios independientes, sobre todo un canal como Radio Caracas Televisión, pionero en la industria de la televisión en Venezuela, es un zarpazo a la democracia, a la libertad de empresa, a la libertad de divertir, porque hubo dos zarpazos contra Radio Caracas Televisión. Uno, este que estamos tristemente recordando el día de hoy, cuando se cumplen 12 años de ese visceral deseo de cierre, y otro cuando sacaron a RCTV Internacional de las cableras. Dos momentos muy tristes en el desarrollo de la industria de la televisión en Venezuela. Evidentemente, Radio Caracas Televisión es un canal de señal abierta, gratuito para todo el mundo, donde estábamos en primer lugar en sintonía y donde seguramente algunas otras plantas pensaron repartirse la torta publicitaria. Resulta que el propio pueblo los castigó con quitarles la sintonía, de manera que no posibilidad del éxito que algunas de ellas a lo mejor esperaban cumplir. Pero cuando en una entrevista me preguntaban qué pensaba yo de ese cierre, porque salimos a recorrer el país, a hablar de lo legal de Radio Caracas Televisión para que continuara en el aire, de la garantía de una familia empresarial que estaba al frente de ese importante canal y de las emisoras del circuito y también de empresas que daban divertimento como Sonográfica y otra empresa también de vuelos hacia zonas turísticas en Venezuela como Aerotui, pues yo dije que el cierre de Radio Caracas Televisión era el fin de la democracia en Venezuela. Se pretendió entonces no informar a la colectividad. Resulta que ha sido todo lo contrario. Hoy en día todo el mundo está enterado de los disparates que están cometiendo y comenzó el declive de Venezuela cuando habían heredado un país con una PDVSA en funcionamiento, con una deuda que se iba pagando poco a poco cada año, con un país en vías de desarrollo cimentado, con estudiantes que habían regresado de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, formados y trabajando como profesionales, pero aquí creyeron ver al Mesías, al Salvador, y ha resultado todo lo contrario. Un despilfarro de energía, de política, de desarrollo. Nos han atrasado 40 años, se expropiaron fincas ganaderas, fincas productivas, se cerraron empresas, se llevó el país a la ruina. De manera que no hay sino que pensar que el primer expropiese que se dijo fue una de las más terribles decisiones que llevó a la República a la oscuridad en la cual nos encontramos hoy. En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces de esta institución con sede en San José de Costa Rica, determinaron que las autoridades venezolanas que estaban, bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez, cometieron una desviación de poder al utilizar las facultades legales con la intención de forzar en su favor la línea editorial de este medio de comunicación, propiedad del grupo 1BC. Yo quisiera el comentario de Tinedo Guía, porque ciertamente, a pesar del impacto durísimo que esto significó, incluso para la sociedad venezolana, que hoy, 12 años más tarde, lo recuerda, sobre todo en redes sociales, esto no impidió que avanzaran, que siguieran adelante. Hoy quedan muy pocos periódicos en el país producto de esta política, al igual que canales de televisión, estaciones de radio, incluso medios de comunicación internacionales. Quisiera un comentario en torno a este tema. Ese es el comportamiento de los gobiernos comunistas, ese es el comportamiento de que con el arrope del socialismo han querido llevar a controlar los medios y a controlar, igual lo que sucede en Cuba, un conjunto de emisoras que dependen del Comité Central del Partido Comunista y de un solo periódico, el Granma. Ellos piensan que aquí en Venezuela se puede hacer exactamente lo mismo, descabezando a toda la radiodifusión independiente, descabezando a las plantas televisoras y teniendo encima la espada de Damocles con Conatel de que cualquier desliz, cualquier momento que se diga lo que no es conveniente o lo que no les gusta
que se diga porque se está hablando con la verdad y la verdad parece que les incomoda, pues entonces hay que cerrar el medio. El ataque a los periódicos, la eliminación de las bobinas de papel, el robo de los equipos de transmisión de las emisoras de radio que han cerrado y de la misma Radio Caracas Televisión que le quitaron todas sus antenas, saliendo inmediatamente un segundo después de haber bajado el switch de Radio Caracas Televisión, un canal y que de servicio social no cumple absolutamente nada. De manera que hubo un ensañamiento contra Radio Caracas, contra los medios independientes y contra el análisis de investigación profunda que se hace en un periodismo televisivo o radiofónico o de prensa para averiguar cuál es la verdad que trae la noticia o que la noticia encierra. Decía Tineo Guía al inicio de su intervención que con un cambio de gobierno o el regreso de la democracia en nuestro país tendría que volver al aire Radio Caracas Televisión. Yo agregaría Radio Caracas Radio y el resto de medios de comunicación que han salido del aire. Quisiera andar en este tema. Tendrían que salir porque esa sentencia a favor de Radio Caracas Televisión pues arrastra el comportamiento, lo que los abogados llaman jurídicamente que ya se ha cumplido una etapa y que los análisis que se hicieron para tomar esa decisión jurídica pues también arropan a todos los demás medios que abusivamente han sido sacados del aire. Es una sentencia que crea jurisprudencia en lo que se refiere a la materia de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la opinión. Temas además contenidos en nuestra Constitución. La verdad es que esta gente ha pisoteado la Constitución y la ha considerado como un chicle y cada vez que pueden la exhiben como si la estuvieran cumpliendo. Inclusive la creación de la Constituyente, el invento ese donde ni siquiera han discutido ni un solo tema de lo que sería una nueva Constitución y la han sometido y le pidieron a la gente si querían constituyente o no. Es decir, una serie de disparates que se han cometido desde el punto de vista jurídico que ha llevado a que no se cumplan con las sentencias. Ahora, fuera de la Organización de Estados Americanos, fuera de la Comisión de Derechos Humanos, piensan que pueden seguir violando los derechos humanos, cosa que no prescribe, cosa que tiene que ser considerada de respeto. Hay juicios en la Corte Penal Internacional, hay demandas de muchísimos venezolanos, de medios de comunicación, de empresas de comunicación, han sido atacadas y han sido cerradas. Todo un gran expediente que en algún momento de la historia política venezolana estaremos conociendo con toda claridad. Finalmente yo le preguntaría a Tineo Guía acerca de las agresiones a los periodistas, a los comunicadores en nuestro país. Son objetivo blanco de estos ataques. Nos ha tocado retratar cada uno de estos hechos. Nos llamó profundamente la atención la declaración de un efectivo militar a las afueras de la Asamblea Nacional advirtiéndole a los trabajadores de la prensa que estábamos en confrontación, y a eso respondía la decisión de impedir el ingreso al hemiciclo, Palacio Federal Legislativo. Quisiera también la reacción de nuestro invitado en torno a este tema y hasta dónde cree que las autoridades o los cuerpos de seguridad pueden llegar si no cambian las cosas en nuestro país. Lo escuchamos. Las naciones crecen y las naciones se desarrollan en la medida en que sus ciudadanos se preparan y comprenden que la universalidad del conocimiento no puede negársela absolutamente a nadie. Pero hay algunos que solamente se forman con una caja en la cabeza que no le permite a ese cerebro analizar la posibilidad de éxito que puede tener una información oportuna, inclusive hasta para ellos mismos, hasta para su propia familia. De manera que bloquear la información es una de las necesidades más grandes, porque todo lo que se discutió en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, el día que impidieron que los periodistas entraran, lo conoce la gente a través de los infociudadanos, a través de los servicios de telefonía celular inteligente y que colocan en las redes y que le da la vuelta al mundo en cuestiones de segundos. De manera que impedir hoy en día, en este siglo XXI, la comunicación es una de las torpezas más grandes que se pueden cometer. Pero como a esa gente le dan órdenes y las órdenes no las discuten ni las analizan, sino que simplemente las cumplen, pues ellos piensan que se la están comiendo con esa barbarie de atacar a los periodistas. Pero resulta que siempre hay alguien que dice la verdad de lo que está pasando.
De manera que los periodistas nos hemos convertido en el blanco fácil de esta agresión, porque se han dado cuenta, y eso sí, de que la palabra, la investigación, el hecho cumplido, el análisis de ese hecho, tiene una gran fortaleza, que al llegar a la audiencia crea conciencia. Crear conciencia es mucho más sólido y más fuerte que te amenacen con un arma de fuego. Porque el arma de fuego, al fin y al cabo, cumple una función limitada y torpe. La inteligencia y la conciencia tienen permanencia y preeminencia. De manera que seguimos adelante, seguimos luchando para imponer que la inteligencia sea la que logre los objetivos. Se vocifera muchísimo de la paz, que queremos paz, que no queremos guerra, que viven vociferando con una verborrea hueca y no comprenden que la paz es justamente, como lo dijo Benito Juárez hace mucho tiempo, es el respeto al derecho ajeno. Esa es la paz. Si no hay respeto al derecho ajeno, la gente va a reaccionar, la gente va a seguir reclamando y eternamente estaremos reclamando los derechos humanos y ciudadanos de todos y cada uno de los habitantes de este país, que ya está en todo el mundo, la manzana apetitosa que se llama Venezuela, donde los rusos, los chinos, los iraníes, el Hezbollah, el ELN, los cubanos y los estadounidenses están aquí metiendo la mano ahora junto con Noruega, que ha puesto su territorio y sus buenos oficios para llegar a una negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos incapaces de resolver nuestros problemas y que somos incapaces en ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una idea equivocada, arcaica, anciana, fosilizada, de que todo tiene que controlarlo el Estado. Y ahí están, me vas a permitir esta expresión, más pelados que rodilla de chivo. Gracias, Tinedo Guías, por atendernos, acompañarnos, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, expresando opinión y análisis acerca de este nuevo aniversario del cierre de Radio Caracas Televisión. Siempre comentamos en la reflexión de Václav Havel, quien vivió en carne propia la dictadura comunista de su país. El fundamento del sistema totalitario es el mundo, la vida en la mentira, y por eso no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. Por eso lo combaten más que cualquier otro. Por eso el cierre de medios de comunicación y los permanentes atentados contra la libertad de expresión en nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una pausa por la publicidad. Nos vamos a ir con esta canción que se ha transformado en un himno y que nos recuerda ese día de esa arbitrariedad cometida por el Estado venezolano, un 27 de mayo, pero del año 2007, el cierre de RCTV. Un amigo es para siempre, como dice esta canción que compartimos con ustedes. Vamos a la pausa, al resto venimos con más. Tú cuentas conmigo, como siempre, estamos en tu corazón. Hoy el compromiso es más fuerte en Radio Caracas Televisión. Es más de medio siglo junto a ti. Es más que informar y divertir. Es una historia compartida, pues somos parte de tu vida. El tiempo pasa y seguimos aquí contigo. Porque hay un corazón que grita, porque hay una emoción bonita, llena de amor y ganas de seguir contigo. Hay una Venezuela que no calla, no calla. Hay un país que se ve reflejado en la pantalla. Porque hay un corazón que grita, porque hay una emoción bonita, llena de amor y ganas de seguir contigo. Defiende tu derecho a ver lo que quieres ver. Hoy más que nunca tú tienes con qué. Usted escucha
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio lo que ha ocurrido en el Hospital JM en Los Ríos. Hoy hubo una protesta de padres, personal médico, organizaciones no gubernamentales por la ausencia de respuesta ante las condiciones del centro asistencial, donde han fallecido 4 niños en los últimos días, la espera de un trasplante de médula, una situación lamentablemente que no es nueva y que hemos denunciado en este espacio. Jennifer Guerrero, madre de Eric Altuve, ofreció declaración hoy, pequeñito fallecido el domingo en el hospital. Ella pidió al resto de los niños que quedan con vida, seguir adelante, denunció que no hay medicamentos y, entre otras cosas, también pedía ayuda para cancelar los gastos funerarios de su hijo. Es una persona de bajos recursos. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Amadeo Leiva, médico honorario del Hospital JM de Los Ríos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de esta situación. No es nueva, y no es la primera vez que hablamos, doctor, de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero le pido una reacción. Es imposible pensar que no podamos hacer nada para evitar que más pequeñitos pierdan la vida en estas circunstancias. ¿Qué opina usted? Fíjese, pensaba en una frase de don Miguel de Unamuno que decía que había que repetir a diario lo que a diario por bien sabido se olvida. El problema de salud hay que repetirlo diariamente. Hoy está afectado los trasplantes de médula ósea porque todo el sistema está afectado. Este era la pirámide de un sistema que en un momento dado prestó una excelente atención. Los trasplantes de médula ósea en Venezuela solamente se hacen en 2 instituciones. Una institución en Valencia, que es una fundación y funciona como fundación, fundamentalmente auspiciada, ayudada y mantenida en muchos años por el Estado venezolano. Y la segunda opción es el Hospital de Clínicas Caracas, donde dentro de su estructura
también tiene una fundación que se llama Fundación de Médula Ósea. Hasta hace 2-3 años era una fundación que recibía muchos niños de parte del gobierno porque habíamos suscrito un contrato con el Ministerio de Sanidad, en esa época así se llamaba. Pero lamentablemente los recursos que tenía que enviar el ministerio, eso es un tratamiento que hay que reconocer que es costoso. Pasan un mes hospitalizado en una especie de campana de cristal, donde en ese mes se le quitan todo su sistema de glóbulos blancos, es decir, que pierde toda capacidad de respuesta a las infecciones, por eso es que tiene que estar aislado, es sumamente importante. Fuera de eso, él después se le inyecta glóbulos blancos o médula ósea que va a permitir que él pueda producirlos en el futuro. En ese mes de tratamiento requiere tratamiento de antibióticos, de cortisona, de inmunosupresores, etcétera, que son tratamientos costosos. Si el Estado no interviene para la gente de bajos recursos, es muy difícil que pueda ni siquiera aguantar el costo de los medicamentos. No el costo de la institución, porque funciona como una fundación. Pero el Estado, usted lo sabe mejor que yo, que es periodista, acaba de invertir 60 millones de euros en comprar armas. Yo con 60 millones de euros le puedo garantizar como pediatra que durante 5 a 10 años no habría niños sin tratamiento para trasplante médula ósea. Entonces hay que darle prioridad a la vida, no hay que darle prioridad a la muerte. Comprar ametralladoras, comprar uniformes militares, eso es tener una visión más cercana a la muerte que a la vida, porque solamente en las guerras es que se justifican estas compras. Entonces ese es el problema, es un problema homogéneo de falta de visión para los problemas de salud, de falta de visión para hacer medicina preventiva, de falta de visión para tener los medicamentos adecuados, de falta de visión para darle estructuras al país de las enfermedades que nos están matando. Mire, el hospital de niños, el servicio de neonatología está colapsado, los servicios de terapia intensiva están colapsados, el servicio de nefrología, hoy no es noticia, pero hasta hace 2 meses era la noticia de la prensa, está colapsado. Esos servicios tienen un denominador común, que es que salvan vidas. Yo puedo prescindir hasta de una medicina ambulatoria, porque una gripe se va a curar sola, la diarrea más del 95% en los niños se autolimita, los vómitos generalmente duran 12, 24 horas, pero este tipo de enfermedades, como la enfermedad del riñón, la enfermedad de la médula ósea, las enfermedades que requieren terapia intensiva, necesita recursos, y eso no lo tenemos. Doctor Leiva, si me permite, tenemos el testimonio, un extracto de las declaraciones que ofrecía Jennifer Guerrero, madre de Eric Altuve, este pequeñito que falleció el domingo en el hospital. Vamos a escucharle, yo quisiera su comentario. ¿Cómo no? Mi nombre es Jennifer Guerrero. Tuve. Lo único que les pido es que ayuden a los niños que quedan allá adentro. Mi hijo luchó bastante. Sí, fueron 5 meses y 11 años esperando un trasplante de médula ósea. Que tengan un poquito de corazón con esos niños que quedan allá adentro, que están sufriendo. No hay medicamentos para ningún niño que están allá adentro. Que revisen por favor esa quimio, si están vencidas o están mal preparadas, porque los niños ya no están aguantando esas quimios. Bueno, a las mamás les digo que están allá adentro en el JM de Los Ríos, que sigan luchando, como yo luché con el mío, y bueno, el que me quiera ayudar, prestarle apoyo en estos momentos, bueno, le agradeceré muchísimo. Bueno, aparte de las declaraciones de la señora Jennifer Guerrero, yo le tenía un comentario, doctor Leiva.
Recordábamos que esto de imponer de manera intencional condiciones de vida, entre otras que consisten en la privación de acceso a medicinas, es un delito de lesa humanidad, y lamentablemente esta circunstancia no es nueva, a pesar de que el equipo de Nicolás Maduro ahora atribuye la crisis sanitaria a las sanciones de los Estados Unidos. El doctor Uníades Urbina recordaba que, esto lleva al menos 5 años en nuestro país, y ese tiempo venimos hablando al respecto con usted y otros especialistas. ¿Qué puede decirnos? Mire, siempre cuando hace una cosa que no está bien hecha, uno trata de buscar en el culpable en otro lado. Yo le puedo garantizar, yo no politizo, porque yo en salud tengo una norma desde que me gradué de médico, no politizar el sistema de salud. Sí politizo otros ítems, otros ambientes, otras medidas, porque bueno, somos humanos y tenemos derecho a criticar o no. Pero en salud no. Yo le quiero decir que el sistema de salud venezolano está colapsado. Está en el momento más crítico de algo que no sirve. Anda porque como andaban los sistemas de salud hace 2 siglos, pues, que se curaba, y el que no se curaba fallecía. Eso el gobierno tiene que revisarlo. Yo inclusive asistía en Cuba varias veces invitado por el gobierno cubano a congresos. Yo era presidente de la Federación Médica y hasta escribí un artículo en el diario El Nacional que por lo menos no compartía nada con la Revolución Cubana, no compartía nada con su modelo, pero tenía que reconocer que en salud habían hecho un avance, especialmente en los niños. En los niños ellos, hicieron programas de vacunación, programas de nutrición, sistemas de ambulatorios que funcionaban. De modo tal que yo pienso que esto no es modelo, esto es un desastre total. Esto es una ruptura del raciocinio humano. Un país que está en crisis, que no tiene medicina, que no tiene equipos, que no tiene hospitales que sirvan, van a ponerse a comprar sus ametralladoras. Eso no tiene cabida en una mente racional. Me va a perdonar porque le hablo como pediatra, pero hay que decir las cosas como son. Efectivamente, doctor, no tiene sentido atribuir lo que está ocurriendo a unas supuestas sanciones en tanto no. Anuncias un gasto de más de 50 millones de euros en uniformes y en armas de guerra. Si pueden comprar los uniformes, ¿cómo no van a poder comprar los medicamentos? Mire, les voy a decir una cosa, que la gente cuestiona mucho las medicinas hindú de la India. Miren, la India está catalogada entre los 5 países industriales del mundo y le puedo dar fe que la mayoría de las medicinas que ellos producen son efectivas. Las vacunas, aunque son de vieja generación, lo que estamos poniendo a nivel gubernamental, como es la penta, la polio, la trivalente viral, que vienen de la India, son buenas vacunas. O sea, que no vengan con ese cuento del bloqueo, porque ellos han podido tener acceso a vacunas de otros países. Estoy seguro que Francia le hubiera despachado el laboratorio más grande de vacuna del mundo, que es Sanofi Pasteur, la vacuna para nuestros niños. El trasplante de médula ósea es un problema de financiamiento, porque son tratamientos sumamente costosos, igual que las diálisis renales. Pero basta que algo sea costoso para que estén invirtiendo el dinero en otras cosas. También es que el dinero se les acabó por mala inversión. Ahora, doctor, nos decía el doctor Uníades Urbina que lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el convenio que hay con Italia para estos trasplantes de médula ósea, es que, dejaron de cancelar, oportunamente, y sería suficiente pagar 9, 10 millones de euros para que esto se ponga en funcionamiento nuevamente, bajo el compromiso, evidentemente, de seguir cancelando los compromisos. Quisiera su comentario en torno a este tema y saber, a la luz de su experiencia como doctor, como jefe honorario del Hospital JM de Los Ríos, cómo llegamos a esta situación, un centro asistencial que, llegó a ser vanguardia, referencia en nuestro país y creo que en América Latina. Usted me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Sí. El Hospital de Niños fue el primer hospital pediátrico del país, no solamente en asistencia, sino en formación. Nosotros teníamos posgrado en nefrología, de terapia intensiva, de todas las especialidades.
tuvimos la ventaja de ser pioneros en lo nuevo que se adquirió en el país. Por ejemplo, el primer tomógrafo público llegó al Hospital de Niños. El primer microscopio electrónico, que solamente lo tenía el IBI, que es un centro de investigación, llegó al Hospital de Niños. O sea, nosotros recibimos mucho apoyo, porque pongo un solo ejemplo sin politizar el tema. En las dos tomas de posesión de Carlos Andrés Pérez, cuando toma posesión, él no fue a Miraflores, sino fue directamente al Hospital de Niños. O sea, era una imagen para demostrar que iba a preocuparse por los niños. El propio presidente Chávez nos visitó, electo presidente, y bueno, quedó entusiasmado con la dinámica del hospital, pero todo eso se perdió. Mire, ese hospital tuvo 26 camas de terapia intensiva porque somos un centro de referencia nacional. Ahorita no pasamos de 4. O sea, hemos perdido todo. No es que hemos perdido como hospital, han perdido los niños, que eran los que tenían el sentido para que estas cosas funcionaran. De modo tal que yo no creo en eso, creo que es un modelo que es ineficiente, es malbaratador de los gastos, que no tiene visión de futuro, que no tiene visión de lo que significa un niño dentro de la estructura de un país. Ningún país se desarrolla sin educación, y la única manera que usted puede implementar la educación es a través de los niños. Ya un señor como yo, o igual que yo, ya no necesita la educación. Lo que aprendimos, lo aprendimos. Pero los niños son los que son el futuro, pues. Si usted no se preocupa de los niños, ni en su educación, ni en su salud, mire, nuestro futuro está bien comprometido. Doctor Amadeo Leiva, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, médico pediatra, jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresando opinión, análisis acerca de este drama que nos ha tocado vivir, de la profundidad de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, que se traduce en esta situación, la muerte de 4 pequeñitos en los últimos días en el centro asistencial, a la espera de un trasplante de médula. Esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el terremoto de Caracas y la ingeniería sísmica forense. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 quedó plasmado en la memoria de toda una generación de venezolanos,
Sus consecuencias, devastadoras en Caracas y en Caraballeda, dieron origen a la ingeniería sísmica forense en Venezuela, una nueva disciplina que estudia los daños a edificaciones en áreas afectadas por sismos y su relación con la intensidad de estos eventos. En Venezuela, donde 2 de cada 3 habitantes ocupa áreas bajo la amenaza de los sismos, es necesario disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones. Las primeras normas sísmicas en Venezuela se publicaron en 1939, en respuesta a los terremotos de Cumaná en 1929 y La Grita en 1932. Esta norma se modificó varias veces a raíz de eventos sísmicos posteriores, pero fue el terremoto de Caracas en 1967 lo que cambió sustancialmente la percepción y cuantificación de la amenaza sísmica. 5 edificaciones se desplomaron durante el terremoto, dejando un saldo de 300 víctimas fatales. Pérdidas que motivaron el aumento casi inmediato de las tarifas de pólizas de seguro contra terremotos. Los efectos del terremoto de Caracas fueron estudiados por especialistas de todos los continentes, cuyas recomendaciones dieron origen a la Norma Sísmica Provisional de 1967, publicada pocos meses después del evento. Sin duda, el terremoto de Caracas marcó un antes y un después en la sismología en Venezuela. Hoy por hoy, la cuantificación del riesgo ante eventos como este no solo reconoce las incertidumbres propias de la acción sísmica, sino también aquellas asociadas a la respuesta de las obras hechas por el hombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de esta iniciativa de Noruega. Comentábamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado este fin de semana advirtiendo que el gobierno norteamericano continúa apoyando la democracia en Venezuela, apoyan el deseo del pueblo venezolano de recuperar su democracia y poner fin al régimen ilegítimo de Maduro. Los esfuerzos anteriores para negociar el fin del régimen y las elecciones libres han fracasado porque el régimen los ha utilizado para dividir a la oposición y ganar tiempo. Decían que las elecciones libres no pueden ser supervisadas por un tirano. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, creemos que lo único que hay que negociar con Nicolás Maduro son las condiciones de su partida. Y esperaban que las conversaciones en Oslo se centraran en ese objetivo. En tanto, hoy el gobierno cubano celebraba la iniciativa. Para hablar acerca de este tema y las implicaciones, saludamos en la línea telefónica a Cecilia Sosa Gómez, magistrada. Ella fue presidenta de la anterior Corte Suprema de Justicia, forma parte del movimiento Soy Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Mira, importantísimo el planteamiento que estás haciendo. Hoy el bloque constitucional emitió un pronunciamiento que trata precisamente de la obligación del cumplimiento de la hoja de ruta de la transición a la democracia. Me parece tan importante para quienes nos oyen recordar que la Asamblea Nacional se autorreguló y a su vez comprometió a los ciudadanos en un estatuto que aprobó el 5 de febrero del 2019. Ese estatuto dice que regula, para qué sirve y quién lo ejecuta.
Y ese estatuto, que se le llama un acto de gobierno de ejecución directa de la Constitución, con fundamento en el artículo 333, trazó una hoja de ruta para la restauración democrática con la secuencia del cese de la usurpación, gobiernos de transición y elecciones libres. Por eso el bloque, además de recordarle a la Asamblea Nacional la dictación de este estatuto y los parámetros que ese estatuto estableció, que cualquier reunión con los usurpadores solo podrá limitarse a acordar los términos del cese de la usurpación, y advertíamos en ese comunicado que se puede consultar en las redes del bloque constitucional que un proceso de negociación debe tener por finalidad el restablecimiento de la vigencia de la Constitución y que esa hoja de ruta a la que se contrae el estatuto que rige la transición a la democracia, los diputados no la pueden ignorar. Hay que atenderlo, hay que cumplirlo. Es lo que regula la transición a la democracia en Venezuela. Entonces, pareciera que la Asamblea Nacional, por una parte, nos hace creer a nosotros los ciudadanos que esa es la ruta, y por otra parte vemos un proceso de negociación que solamente podría entenderse si va a ejecutar el estatuto que la propia Asamblea Nacional dictó y que nos compromete también a nosotros los ciudadanos. Si me permite, la doctora Sosa, tenemos un extracto de la declaración de Juan Guaidó, una de las declaraciones que ofreció el fin de semana durante su visita al Estado Lara. Él se refería en los siguientes términos a estas conversaciones en Noruega y la ruta que ha trazado el Parlamento. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. El Grupo de Contacto Internacional nos invita, requieren facilitar una solución y el régimen hace ruido. Noruega, un país que ha mediado conflictos en todo el mundo, nos invita y quieren hacer ver eso como un diálogo o que va a ganar tiempo. Yo les digo con honestidad, ¿ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? ¿Ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? No, señor. Vamos a utilizar nosotros a Noruega, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima y las que sean necesarias para tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Doctora, quisiera su comentario en torno a este tema, porque a pesar de que se insiste en esta idea, bueno, se han generado toda clase de dudas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, pareciera por las declaraciones que le estamos oyendo al presidente encargado, porque si no estuviéramos en transición, él no podría ser presidente encargado. Estamos en una transición ya. Y él como presidente encargado está cumpliendo, o por lo menos a nivel, digamos, de opinión pública, nos está diciendo: yo me mantengo en la regulación del estatuto. Él no lo nombra, pero si recordamos lo que te comenté antes de el estatuto para la transición a la democracia, lo que hace es desarrollar cómo se va a ejecutar esos tres pasos. Entonces, aquí no hay duda de que hay un sentimiento en la población. Yo creo que eso es importante aclararlo, que pareciera que lo que se va a hacer en Noruega es pasar a la etapa de unas elecciones, como se llamen, elecciones generales, elecciones presidenciales, elecciones de todo tipo. Y para el estatuto, eso no es posible. Y no es posible porque precisamente para que eso sea posible, la etapa en que se producen esos cambios, salvo para el poder ciudadano, es una vez que se genera el gobierno de transición. Fíjate tú, para utilizar el término negociación, yo creo que ya nosotros en Venezuela deberíamos estar pensando cómo va a ser ese gobierno de transición. Ese gobierno de transición que está previsto en el estatuto es un gobierno de transición que será objeto de negociaciones, eso no hay ninguna duda. Pero ¿quiénes lo van a representar? Los diferentes sectores del país,
Es decir, va a haber representantes, no sé, empresariales, universitarios. ¿Cuáles son los sectores que en definitiva le van a dar autenticidad y participación a la sociedad civil en ese gobierno de unidad nacional? Yo creo que ese es un punto sobre el que hay que pensar, que va a haber una negociación y deberíamos estar avanzando en cómo preparar lo que hay que hacer en la etapa de esa segunda etapa, vamos a llamarlo así, del gobierno de unidad nacional. En el gobierno de unidad nacional, que solamente puede durar hasta 12 meses, de acuerdo al estatuto, o sea, puede durar 5, puede durar 6, en que su rol principal es el llamamiento a elecciones para presidente de la República, bueno, deberíamos estar, digo yo, a través de la Asamblea Nacional, a través de sus reuniones de todos los martes, preparándonos precisamente para poner en movimiento esa etapa, aun cuando la etapa de la usurpación, que ojalá se logre en Noruega, si es que efectivamente hay una voluntad de cumplir con el estatuto, con las partes sentadas en una mesa, bueno, entonces estaríamos preparándonos para esa segunda etapa. De manera que yo coincido con el presidente encargado, que ahora no podrá ya desdecirse, que las etapas del estatuto es lo que rige cualquier negociación que se dé. Las negociaciones pueden ir, obviamente, en un sentido de cómo acabar con la usurpación, cómo desplazar a los usurpadores y bajo qué condiciones se va a generar ese cese de la usurpación. Inclusive puede haber negociaciones para la constitución de un gobierno de transición, pero estamos dentro del estatuto. Lo que no es permisible es que una negociación termine diciéndonos, miren señores, hemos decidido que haya elecciones presidenciales en diciembre. Porque son... Entonces cambian el estatuto. Sí, de otras cosas, doctora, y perdón que la interrumpa, el estatuto reitera la inexistencia del presidente electo legitimado para asumir el periodo constitucional 2019-2025 y establece la nulidad e ineficacia de todos los actos de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. El proceso de transición a la democracia. Doctora Cecilia Sosa Gómez, gracias por atendernos, acompañarnos, expresando opinión y análisis acerca de estas conversaciones, aunque no las quieran llamar diálogo, intercambio de opiniones en Noruega, porque estarán frente a frente, se van a encontrar, está en un documento que se ha hecho público, para avanzar en el fin de la usurpación. Entendemos el establecimiento de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres en nuestro país. Doctora, gracias. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. La escasez de medicamentos e insumos se agudiza cada día más en nuestro país. Es por ello que abrir las puertas del canal humanitario es una obligación de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado, haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
solo por RCR 750 AM. Pero efectivamente reiterada al cierre lo que establece el Estatuto de la Transición, que entendemos es la hoja de ruta. Allí el objetivo de ese documento es empezar la etapa de usurpación, el fin de la usurpación en nuestro país, declarar la inexistencia del presidente electo legitimado para asumir el periodo constitucional 2019-2025 y establecer la nulidad e ineficacia de todos los actos de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. Esta es la hoja de ruta que entendemos tendrían que seguir si cumplen con lo que se ha aprobado en el Parlamento Nacional. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra